¿Qué tal, amigos, amigas de la audiencia? Qué gusto saludarles. Es lunes y hoy es ni más ni menos que día de escenarios políticos desde la ANPER. Hoy, si me permiten, voy presentando, vamos a recibir con mucho gusto al presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Él es Miguel Ángel López Farías. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Don Manuel Aparicio, querido amigo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, un abrazo para ti y para toda la gente que nos sintoniza en esta hermosa República Mexicana. Gracias. Y bueno, equipo, también dar la bienvenida al doctor en Derecho, Julio Jiménez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cómo estamos, Julio? Don Manuel Aparicio, un placer saludarte a ti y a todos los integrantes de esta importante mesa de análisis. Muchas gracias. Saludos Gracias. al presidente de la ANPER. Bienvenido. Y por supuesto, también tenemos a Arturo Ramírez Hernández. Él es director editorial del Capitalino. ¿Cómo estamos? Mi estimado Manuel, muy contento de escucharte, por supuesto también un abrazo y un saludo a todo el auditorio y a todos mis compañeros que hoy estaremos ocupando la mesa. Un abrazo. Gracias, bienvenido. Y por supuesto, pues ya lo conocen a don Crispín Barrera, un excelente periodista, un gran amigo, de verdad. ¿Cómo estás, Crispín? Qué gusto. Buenas tardes, bienvenido. Eres muy gentil, querido Manuel, muchísimas gracias por la invitación, contento de compartir micrófonos con ustedes, con mis colegas, con mis amigos, y bueno, un saludo cordial a todo el auditorio de Radio Expresión México. Muchísimas gracias, bienvenidos todos, amigos, amigas de la audiencia. Vamos a conformar esta mesa donde vamos a tener que hablar de un tema que a mí se me hace muy importante y es una propuesta que hizo el presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Miguel Ángel López Farías. Y precisamente es temas de salud y seguridad. Nos hemos preguntado qué pasa con la salud, qué pasa con la seguridad en este país y creo que, como lo cita él, son la gran deuda que tiene la Cuarta Transformación con todos los mexicanos. ¿Les parece bien? Mi querido presidente, pues si te toca abrir el programa. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues sin duda habremos de escuchar en la voz de don Arturo Ramírez, mi querido hermano, de Crispín, también mi hermano de don Julio, mi querido hermano, en esta familia periodística, el desahogo de números, de juicios legales y toda esta parte que tiene que ver con el ala técnica o, repito, los diagnósticos muy precisos producto de todas las investigaciones que ellos han realizado. Yo me atrevería, lejos de cargarlos con estas gráficas, dejar un par de reflexiones que tienen que ver precisamente con estos dos picaportes que al mexicano, a los mexicanos, a todas las mexicanas, nos golpean de manera directa. Enfermarnos en México puede convertirse en la antesala de la muerte, de la gravedad de una situación que pudo haber sido controlada en un hospital de primer piso o de primer nivel, como se le conoce. Pienso en este momento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pienso en esas regiones tan golpeadas por la pobreza, por el abandono, por la miseria, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Hacia el norte parece ser que hay otro tipo de cuadros, de óleos, de acuarelas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues allá se maneja a un ritmo distinto. La pobreza, aunque existe, se maneja a un ritmo distinto con matices distintos. Pero hacia el sur, pensar, por ejemplo, que un niño se enferme de gripe en Chiapas, bueno, pues no es garantía de que sobreviva, y está en una región apartada, y si esta región apartada le lleva a trasladarse en 4 o 5 horas en la góndola de una camioneta para que la lleven a una clínica del IMSS, pues si el médico está, el especialista está, el medicamento está, la cama está, bueno, pues puede que salve su vida. Si no está, muy seguramente la pasará mal esta criatura y su familia también. Este picaporte, el de salud, llama mucho la atención que para el presidente de la República y para el gobierno en lo general, con sus bufones, como puede ser el secretario de Salud, el señor Alcocer, el otro subsecretario Hugo López-Gatell, un personaje nefasto, negrísimo, que debe pasar a la historia como aquellos cerebros de exterminio de la época nazi. La cuenta del COVID, de la pandemia, habrá de ser cobrada sin duda en tribunales para López-Gatell. Y tenemos otro personaje, Zoé Robledo, que viaja más al estado de Chiapas para tratar de ser gobernador, que buscar arreglar las camillas, las camas,
o el deterioro de los hospitales. Entonces, el punto es que el presidente de la República, yo no sé de dónde saca, qué le inspiró para decir que el sector salud podría ser como el de Dinamarca, si basta tomarse una clínica, a un centro de salud, si basta asomarse, aquí sí, a los números del fracaso del INSABI, cuando algo venía funcionando bien como era el Seguro Popular, INSABI, y que bueno, pues parece ser que a ellos no les preocupa, me refiero a ellos, a los funcionarios, el presidente de la República, pues cuenta con un seguro de gastos médicos arriba de los 100,000 pesos mensuales, nada más para que su corazón no falle, digo, es un ser humano, merece la mejor atención, pero de loco se atendería pues en el ISSSTE, de loco se atendería en el IMSS, eso queda claro. Tienen un desprecio pues por los médicos, por las enfermeras, pues traen de manera sospechosa, importan pues otras naciones como Cuba, Venezuela, a galenos, a médicos especialistas, como para qué, no lo sabemos. Y tenemos el otro rostro también, el de la inseguridad. También un desprecio en el catálogo de las buenas intenciones, si es que en algún momento existieron en este gobierno, en el abandono más brutal en regiones extensísimas de nuestra nación, donde el crimen organizado es el que dicta el nacimiento, la muerte, el bautizo, la boda o el divorcio de las familias, o la huida en masa de clanes enteros que prefieren dejar sus hogares o sus ranchos. ¿Por qué? Porque ya no aguantan las extorsiones, ya no aguantaron el secuestro, porque les mataron a uno de los suyos. En fin, son, decíamos en la propuesta, creo, Manuel, amigos, en la propuesta son los dos temas que le pegan al mexicano, que han dañado a la familia mexicana. Llama mucho la atención, bueno, de que no exista un levantamiento armado, no lo estamos proponiendo, pero un hasta aquí de la sociedad mexicana. Llama mucho la atención que nos hayamos acostumbrado mejor a ir a una clínica del doctor Simi que acudir y pasar largas horas esperando una atención en el ISSSTE, en el IMSS, o que no se nos aclare dónde demonios quedaron los recursos del INSABI, o que no se nos aclare por qué los cuerpos policíacos en muchas partes del país cobran sus quincenas en oficinas con el cártel de X tal o el grupo de extorsionadores tal. En fin, vaya situación que pongo sobre la mesa, amigos, y está bueno pues para su disección. Muchas gracias, Miguel Ángel. Doctor Julio, pues creo que a ti toca un diagnóstico en la parte jurídica. Gracias. Manuel, muy amable. Sin lugar a dudas, suscribo, reitero, ratifico la opinión del comentario de don Miguel Ángel López Arias, presidente del AMPER. Desde mi trinchera jurídica, desde mi opinión como ciudadano, debo decirte, a ti, a tu importante auditorio, que el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno criminal, es un gobierno negligente, es un gobierno indiferente con los enfermos, es un gobierno irresponsable, corrupto, que ha hecho del ejercicio del poder, que ha hecho de la administración pública, que ha hecho del marco jurídico en materia de salud, lo que han querido. Han hecho negocios, han cobrado facturas personales, me refiero a venganzas personales. Sí. En materia institucional han desmantelado el sector salud, han generado cortinas de humo, han construido elefantes blancos, como el desaparecido y fallido INSABI, han debilitado a las instituciones que por décadas fueron un orgullo de la salud a nivel nacional. El IMSS, el ISSSTE, si bien es cierto, no eran las instituciones pues de Europa, de países del primer mundo, eran instituciones que cuando menos cumplían con sectores estratégicos, el Sistema Nacional de Vacunación, la atención a determinados sectores, había medicamentos. Si bien es cierto, reitero, no había el presupuesto ni la atención debida o necesaria, había respuesta, había cuando menos el insumo necesario, el recurso material indispensable y sobre todo la atención médica que es fundamental de parte de médicos profesionistas. En México de este siglo XXI, en el México de esta administración que ha desmantelado la confianza, la salud, la vida y la esperanza de los mexicanos, podemos ver como cifras, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, obviamente en organismos internacionales que este gobierno ni ve, ni escucha, ni atiende, y mucho menos respeta, se puede compartir cifras que de acuerdo al 2022, a cierre de diciembre de 2022, en México 1 de cada 4 niños está expuesto a
condiciones de vulnerabilidad en materia de salud. Es decir, puede contagiarse de enfermedades porque no hay vacunas, puede morir porque no hay medicamentos, puede incluso agravar su condición de salud porque no hay médicos ni equipo necesario. El 39% de la población tiene 4 o más experiencias negativas del servicio médico institucional. Y como bien decía don Miguel Ángel López Farías, es terrible que hayamos normalizado o le hayamos abierto la puerta a un sector privado de la salud que administran, reitero, la salud y no brindan atención médica que realmente la garantice. Los laboratorios, la industria farmacéutica y las cadenas de farmacias han aprovechado esta coyuntura, reitero, de negligencia, obviamente corrupción e indiferencia criminal, para vender ellos productos, vender servicios, opiniones médicas, consultas obviamente en condiciones muy desventajosas para los enfermos, para los mexicanos. Pero bueno, mientras esto sucede, México sigue sufriendo condiciones, reitero, que vulneran el derecho de acceso a la salud. Recientemente el gobierno en la Cuarta Transformación tuvo a bien desaparecer los protocolos que son el marco legal, el andamiaje jurídico que establecen los protocolos mínimos, los requisitos, la obligación institucional que debe cumplir cualquier gobierno que respete la vida y la salud. Pues el gobierno de la 4T los desapareció, con un argumento de combate a la corrupción, con un argumento de prevención de delitos, con un argumento de atender las demandas ciudadanas, de acabar con los nichos de negocio de los empresarios, de los conservadores. Con ese argumento este gobierno acabó con los protocolos, con el andamiaje, reitero, jurídico, para que tratamientos tan importantes como el cáncer, como la diabetes, como obviamente enfermedades crónico-degenerativas, insuficiencia renal y otras más que son, dicho para no mencionar todas, 33 enfermedades crónico-degenerativas más sus variantes. Es terrible ver cómo los mexicanos, los hijos, las mujeres, los ancianos siguen viviendo en total incertidumbre, en total estado de indefensión, ya que pues lo pudimos ver y fuimos testigos todos que en el desafortunado periodo de la pandemia había que amparar para que pudieran vacunar a los niños, había que ampararse, había que acudir a tribunales federales para que este gobierno pudiera vacunar a los menores, hecho que hasta el día de hoy, permíteme decirlo, Manuel, amable auditorio, compañeros de la mesa, el gobierno de la 4T no terminó el proceso de vacunación a los niños, no vacunó a toda la población, nos quedamos algunos con 2 o con 3 dosis, y de acuerdo con la OMS, reitero, el proceso de vacunación tendrían que ser entre 5 y 7 dosis de refuerzo. El gobierno de la 4T ofreció, bajo una iniciativa, crear la famosa vacuna, pues auténticamente diseñada en laboratorios mexicanos, la vacuna patria. Luego intentó importar la vacuna cubana. La verdad es que han sido puras mentiras, han sido puros negocios, pura corrupción, pura simulación, y la verdad es que este gobierno afortunadamente ya le quedan pues un año y días para que se acabe esta pesadilla en la que hoy estamos sufriendo los mexicanos. Es una verdadera calamidad este gobierno, y ojalá que el amable público que te escucha y todos los amigos que nos puedan seguir en redes sociales reflexionen su voto y busquen un ejercicio de elección responsable y elijan al mejor candidato que no sea originario de la Cuarta Transformación. Manuel, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Julio. Bueno, pero tenemos otro programa que también es mayor, y precisamente déjame que Arturo Ramírez Hernández pueda platicarnos de un tema interesante, lo que la gente siente y vive con respecto a la inseguridad de este país. La gran problemática en que se ha convertido, que tú no puedes viajar, que tú no puedes caminar por ningún lado, porque siempre estarás pendiente de que a ti o a tu familia algo le suceda. Arturo. Gracias, Manuel, y un abrazo para todos mis compañeros de la mesa. Bueno, tú recordarás que el año 2022 pues fue un año que le llamó precisamente a la 4T de aclaraciones en términos de narrativas y políticas de seguridad. Esta historia orquestadora de abrazos y no balazos centrada en la prevención y en la cohesión social pues se vio realmente enfrentada ahora sí oficialmente a las reformas constitucionales que otorgaron pues a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en las actividades de seguridad nacional.
Y es que, Manuel, es innegable que en nuestro país pues la participación de las Fuerzas Armadas sigue siendo necesaria en contextos específicos, pero esto no sucede sin que haya consecuencias. Algunos estados pues ya han solicitado en innumerables ocasiones la presencia a modo del apoyo o auxilio, incluso sin lograr aún consolidar a la par las capacidades locales de sus cuerpos de seguridad. Y esto pues evidentemente tiene el potencial de seguir convirtiéndose en una peligrosa pues dependencia que limita el alcance territorial de nuestro país. Así que bueno, pues el homicidio doloso se redujo según las estadísticas cerca del 7% respecto a 2021 y 2022. Sin embargo, también hay organismos en donde pues de alguna manera corrigen al gobierno en estas cifras, porque parece ser que de alguna manera hay una simulación precisamente de cifras y no se quiere dar a conocer pues precisamente el número real de los homicidios dolosos. Por ejemplo, en 2022 pues terminó con más de 30,000 homicidios, cerca de 85 pues asesinatos al día, aunque pues se aplanó la curva de homicidios de acuerdo con las autoridades, pues lograr una reducción sostenida requiere forzosamente que los propios gobiernos estatales mejoren sus capacidades para prevenir los delitos de alto impacto, así como otro talón de Aquiles que es precisamente sancionarlos, porque una cosa es precisamente tener ahí ese registro, pero otra muy diferente el lograr una condena por estos hechos delictivos. Y es que también de acuerdo con los organismos no gubernamentales en nuestro país se denuncia el 94% de los delitos y cerca del 1% desafortunadamente son resueltos, es decir, el otro porcentaje que sería el 93%, desafortunadamente, pues se quedan en el archivo y no proceden. Las mejoras más notables se alcanzaron en los espacios con mayores recursos, como es, por ejemplo, la Ciudad de México, y lo contrario sucedió en algunas áreas, sobre todo en el sureste, como es Chiapas, o en algunas del norte, donde la violencia está muy marcada, como es el estado de Zacatecas, lo que indica que para lo que resta de 2023, esta tendencia pues podría ir hacia la alza. El pasado 19 de julio, Manuel, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, conocida como ENSU, y respecto al segundo semestre de este 2023, en lo que da cuenta sobre la percepción de inseguridad de las principales ciudades del país, es que más del 60%, es decir, 6 de cada 10 mexicanos, consideran que vivir en su lugar, pues evidentemente no es seguro. Esto ya es una alarma, o sea, realmente el gobierno no está garantizando la seguridad a los mexicanos, en donde se destacan Sonora, Zacatecas, el Estado de México, Guanajuato, por ser las entidades sedes de esta metrópolis con los niveles más altos de percepción. Así que de acuerdo con el ejercicio, pues las ciudades de este porcentaje rebasan el 92%, como lo es Zacatecas, en la propia capital zacatecana 91%, en Sonora 90%, en Ecatepec, en el Estado de México, el 87% se siente inseguro, Irapuato 83%, el Estado de México 87%, Guerrero, Reynosa, en fin, es decir, una cantidad impresionante de millones de personas se sienten inseguras, que inclusive al ir por el mandado, pues muchas veces no regresan, y hemos sido testigos de estos casos, lo cual pues enciende las alarmas, en donde un gran porcentaje del Producto Interno Bruto se deriva precisamente a la seguridad, pero por el otro lado no hay resultados, lo cual nos habla de una muy mala fórmula, Manuel. Excelente, por supuesto, tienes toda la razón, pero todavía tenemos grandes problemas en nuestro país cuando los periodistas hablamos de la inseguridad, de la falta de atención médica, de la escasez de medicamentos que ya literal están perdidos, de, como tú lo has dicho, el gran fraude que se convirtió en INSABI, el gran fracaso de esta administración. El presidente nos dice que no seamos alarmistas. ¿Qué te parece, mi querido Crispín? Gracias, Manuel. Pues mira, México empeoró, vamos de mal en peor, esa es la realidad, son los datos duros. México pasó en su indicador de riesgo país del 5º lugar que teníamos en el 2015 al lugar número 11 en este 2023, y esto a consecuencia de lo que mis colegas y tú comentan, pues por la inseguridad y, algo muy importante, por la falta de certeza jurídica. El diputado Santiago Krill mencionaba el día de hoy que en un comentario en tweet que la estrategia de seguridad de este gobierno ha sido criminal, esa es la palabra. La califica como terrorismo,
Dice, Morena sacrificó a nuestro país con tal de quedar bien con el crimen organizado. O sea, es algo que ya está totalmente visto, que este gobierno, que tiene actualmente 22 estados de 32 entidades que hay en el país, las tiene gobernando Morena, y muchas de esas entidades las ganó gracias al crimen organizado, a la operación de los cárteles de narcotráfico que salieron ya sea para reprimir a los contendientes de otros partidos y bien para atemorizar a la población. Debemos estar muy atentos porque este fenómeno se podría repetir en el 2024, no lo descartemos. La falta de certeza jurídica, ¿qué inversión puede haber en nuestro país que tanta falta nos hace? Que vengan extranjeros, como lo hizo Elon Musk, que por cierto, el detalle de cambiar al pajarito por la X, bueno, ese es tema aparte, ¿verdad? Pero ¿dónde está el que los empresarios, ya sean nacionales o extranjeros, vengan al país a invertir grandes capitales para generar riqueza mientras el país esté controlado por la delincuencia? Sabemos que hay un evidente mancuerna entre el gobierno de los estados e incluso en el gobierno federal con los cárteles de la droga. Ahora, certeza jurídica, repito, se roban un avión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante los ojos de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército. O sea, ¿qué señales estamos enviando al extranjero para que vengan e inviertan en este país cuando vemos que está descontrolado, totalmente descontrolado? Es decir, el gobierno rebasado y el país ensangrentado. Y ahí están las cifras, no estamos inventando nada. Ahí están los datos duros que no le gustan al inquilino de Palacio. Y tienes toda la razón, y siempre ha tenido la justificación a la mano para decir que es culpa de los del pasado y que ahora todos nos estamos politizando con mala intención para desestabilizar su gobierno. Qué grave. Presidente Miguel Ángel López Arias, tenemos un gran problema. Perdón, te escucho. No, te escucho, perdón. Tenemos un gran problema en este país porque, en efecto, como tú lo has dicho, tanto la inseguridad como la falta de atención médica está causando grandes problemas, sobre todo a las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, sin olvidar los niños que están muriendo cada día más por cáncer sin atención hasta el momento. Mira, aquí el punto es aclarar y ser muy preciso en esto, que de ninguna manera se trata de una campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que no, si Andrés Manuel hiciera bien las cosas en las áreas más sensibles para las y los mexicanos, y hablo de tres factores: es el factor salud, el factor seguridad y el factor economía. En economía, bueno, sabemos que ha precarizado a la nación, el pobre lo hizo más pobre, y no solamente eso, le colocó grilletes para que permanezca inmóvil, atado y dependiente de los programas sociales. Es la forma como los populistas y cómo terminan siendo las dictaduras, pues, fortaleciéndose o alimentándose esta gran base de menesteros, gente que necesita dinero y que no va a hacer más por asomarse a sacar la cabeza del corral y siempre esperar, pues, su cubetita de maíz. Esa es la triste realidad de este país. Bueno, pero en materia de seguridad, en materia de salud, no hay que olvidar que el presidente de la República, desde el día 1 de su administración, y esta es la parte que tenemos que atender como gestos o rasgos criminales, bien lo decía Miguel Julio Jiménez, rasgos criminales patológicos de un político que determinó por sospechas, ojo, o por una ocurrencia dentro de las muchas que todos los días suelta en las mañaneras, dijo que iba a atacar la corrupción en el sector salud. No hay que olvidar esta historia. Detiene la compra de medicamentos y genera uno de los desabastos más memorables y dolorosos en el sector salud, que imposibilita precisamente que las y los mexicanos pudiesen curar ni penicilinas. Y estamos hablando de los medicamentos que bueno, pues como que
que pueden quitarte el dolor de cabeza, el dolor de rodilla, pero también hablamos de las quimios y estas pastillas, esos tratamientos carísimos para aquellos niños, niñas o personas cualquiera con enfermedades crónico-degenerativas. El presidente, por querer atacar la corrupción, ojo, por querer detener la supuesta corrupción, mandó al panteón a muchos. Inmediatamente el rasgo se profundiza y se convierte en un drama con la pandemia. El COVID desnuda el sistema de salud, desnuda a estos políticos populistas, mediocres, y termina mandando al panteón a más de 300,000 seres humanos. 300,000 en cifras del gobierno. Se hablan de 800,000 personas que perdieron la vida de alguna u otra manera relacionadas con el COVID, porque no había tanques de oxígeno, no había respiradores, no había nada, pues. Entonces no hay que olvidar que esto debería tener una consecuencia legal en tribunales y meter a la cárcel a aquellos funcionarios que tomaron decisión sobre la vida de las y los mexicanos. Por eso es que insisto, no se trata de un tema electoral, no se trata de que porque el presidente se aproxima a las elecciones de 2024, no. Tengamos poquita dignidad o tengamos muchita memoria y recordemos que el presidente se comportó literalmente como un genocida. Y así el señor López-Gatell, y así el señor Zoe Robledo, y lo mismo ocurre con el tema de la inseguridad. Los muertos no salieron a la calle a buscar una bala, eso no pasa. Los muertos cayeron, y incluimos aquí a periodistas, porque se atrevieron o tuvieron la desgracia de vivir en regiones muy peligrosas de un país, donde ni la Guardia Nacional, ni la supuesta militarización, ni el poder de los verdes, ni de los del agua, ni del no hubo forma y no ha existido manera, porque no hay voluntad política del presidente, no lo quiere hacer, bueno, para entenderlo, de meter al redil a los cárteles de la droga. Les permitió que se apoderaran del país, y esto trajo como consecuencia que muchos inocentes, y otros no tanto, pero que tampoco tendrían que haber sido ejecutados, que muchos perdieran la vida. Entonces, ojo, no se trata de un llamado para votar por X o Y, se trata de que aquellos que nos estén escuchando tomemos un segundo de reflexión y entendamos que este país se pudrió, se descompuso gracias a que se tomaron decisiones criminales. Y estas, perdónenme, tienen que ser castigadas por el Estado de Derecho. De otra manera, México se enrutaría, y falta poquito para que esto suceda, a un país de cínicos, de sinvergüenzas, de asesinos, de narcos, con bandas presidenciales cruzadas en el pecho. Y esto sí sería muy grave. Ya no digo para ti, Manuel, para ti, Julio, Arturo, Crispín, sino para nuestros hijos, nuestros nietos. A ellos sí les heredaríamos una isla bañada en sangre y de incertidumbre política. Vaya, tema interesante, por supuesto, y la preocupación que aflora en todos nosotros al escuchar esto. Doctor Julio, en tu opinión, pues jurídicamente dice López Farías que sería un gran problema para que pudieran castigar a este presidente. ¿Aquí habrá algo o tendríamos que esperar los juicios internacionales por las instancias? Manuel, debo ser muy responsable, debo ser muy objetivo e imparcial, y como bien refiere don Miguel Ángel López Farías, debo decirte que la Administración de Justicia, la Procuración de Justicia, las autoridades encargadas de la investigación y en su momento persecución, combate y erradicación del delito, están jugando a administrar el fenómeno de la delincuencia, están jugando a administrar las consecuencias de la inseguridad, juegan con la vida, juegan con la libertad, juegan con el futuro de este país. Es un país estrechamente comprometido, ya no vinculado, comprometido, por compromisos inconfesables, a eso me refiero, compromisos inconfesables que vienen de hace no menos de 10, 12 años, con grupos de la delincuencia organizada, no con un cártel en particular, con diversos grupos de la delincuencia organizada que hoy han tomado por asalto pues el 80-85% del país,
que en materia político-electoral la delincuencia organizada tiene una fuerte influencia, tiene un papel determinante y una influencia preponderante en el control desde el nombramiento del candidato hasta el triunfo del mismo. Es terrible ver y preocupante sufrir esta situación porque la Procuración de Justicia sigue siendo utilizada únicamente con fines facciosos. Las instituciones de administración de justicia siguen siendo utilizadas con fines político-electorales y de persecución política o incluso de acoso institucional sobre determinados personajes antagónicos, liderazgos críticos e incluso opiniones periodísticas o periodistas de investigación profesionales que han expresado su descontento, que han publicado su opinión, su investigación seria, profesional, la han dado a conocer a los medios de comunicación, y bueno, pues han sido víctimas precisamente de lo que te comentaba, de la delincuencia, víctimas de la corrupción, víctimas de la indiferencia, víctimas de la negligencia criminal, de estas dependencias responsables. Reitero, en otra asignatura pendiente que este gobierno deja, que es la procuración y la administración de justicia. Hoy, 8 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros a nivel nacional. Ojo, 9 de cada 10 mujeres sienten una sensación de acoso, de persecución, de peligro, de riesgo hacia su integridad física. Niños, adultos mayores no son la excepción, también son víctimas de abusos, son víctimas de maltrato, son víctimas de los más bajos instintos de algunos enfermos mentales. Desafortunadamente este gobierno, reitero, solo persigue aquellos casos que se vuelven un escándalo mediático en las redes sociales, solo resuelven aquellos casos donde existe de por medio el interés político gubernamental o la presión internacional, porque obviamente si hay ya la intervención de organismos internacionales, la opinión de los medios de comunicación y los sectores de la población, entonces sí el gobierno mueve cielo, mar y tierra y trata de encontrar, si no los culpables, busca responsables, no investiga y no encuentra a los directamente responsables. Él busca ver a quién le siembran o a quién le cuelgan el milagro y presentan a cualquier pelagatos que encontraron en la calle, cualquier delincuente de baja monta, y lo presentan como uno de los integrantes de una banda, de un grupo delincuencial, como el caso de Ciro Gómez Leiva, que bueno, pues lleva ya más de 7 meses y no hay respuesta, y así podemos ver cientos de mujeres desaparecidas, cientos de hombres, niños, víctimas de la delincuencia. Obviamente el tema del narcotráfico, evidentemente la política criminal de besos y no de abrazos y no balazos, o acusarlos con su abuelito y con su papá, pues es un incentivo, se ha traducido en un incentivo en donde la delincuencia hoy se siente más segura, en donde las Fuerzas Armadas y militares han tenido que salir a la calle a realizar actividades inconstitucionales en relación a la materia de prevención del delito, a las actividades policíacas, cuando ellos no están destinados constitucionalmente a ese tipo de actividades. Evidentemente hay una sensación de descontento, de decepción frente a los grupos de las instituciones policíacas. No hay confianza en nuestros jueces, porque evidentemente muchos de ellos están sometidos al capricho de un gobierno en turno o de un dictador en gobierno o de algún prepotente en el ejercicio del poder. Te pongo el ejemplo del gobernador de Veracruz, Cuitlavo García, es un prepotente, no le puedo llamar de otra manera, es un ignorante que abusa del poder, y bueno, pues ahí tienes el caso de una juez privada de la libertad, que afortunadamente bajo los protocolos y los procesos legales pudo alcanzar su libertad, pero 2 veces detenida, 2 veces privada de su libertad, por no cumplir el capricho o por no obedecer leal y a ciegas las instrucciones de Cuitlavo García. Y así puedo citar 40 ejemplos más, en donde la Procuración de Justicia, la Administración de Justicia están sometidas, reitero, al capricho, a la ocurrencia o a la venganza personal del gobierno en turno. Y de ahí te puedo poner un ejemplo, en la máxima tribuna del Poder Judicial de la Federación, el caso Yasmín Esquivel Moza, que sigue siendo otra asignatura pendiente, un escándalo que lo están tapando, pues echándole tierrita con otros escándalos más, abriendo cajas chinas y tratando de distraer la opinión pública para que la gente se le olvide, y a este pueblo bueno y sabio también se le olvide el escándalo de corrupción
y de simulación de Yasmín Esquivel Moza, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, y así nos podemos llevar una lista que se suma todos los días, casos de corrupción, de impunidad, algo terrible, Manuel, impunidad, el caso Segalmex, otro caso lleno de corrupción y de impunidad, cinismo, no puedo llamarlo de otra manera, cinismo, pero bueno, pues este gobierno le sigue vendiendo al pueblo bueno y sabio, que están combatiendo la corrupción, que están atendiendo los problemas del país, y que el pueblo bueno y sabio está requete contento y que nos va a ir requete bien, diría tu amiga, hoy gobernadora electa, Delfina Gómez, en el Estado de México. Así estamos en materia de procuración y administración de justicia, Manuel, amable auditorio. Qué panorama tan terrible que vemos, sentimos incluso. Y mientras tanto, nuestro presidente tiene como estrategia de desarrollo de este país la entrega de programas sociales, ¿no? El asistencialismo, porque le está dando buen resultado después de intentar empobrecer poco a poco a México. ¿Cómo lo ves tú, mi querido amigo Arturo? Pues mira, Manuel, creo que esta receta no es nueva, ni esta sí no es improvisada, como las decisiones que toma el gobierno de Cuarta Transformación. Simple y sencillamente están copiando modelos de izquierda como el que se aplica en Venezuela, como el que hay en Cuba, como el que hubo en algún momento en Colombia y en algunos otros países que pues se dicen de izquierda. Entonces ellos simple y sencillamente están copiando sobre el libro, pues de alguna manera lo que les está dando resultado. Aquí lo único grave que me parece es, primero, que los recursos son finitos. Segundo, que esto va a impactar de manera directa en un corto plazo si continúa este tipo de modelo de administración, porque se van a ir los empresarios. Al irse los capitales, todo el mundo sabemos que no solamente no va a haber trabajo, tampoco va a haber medicamentos. Ese es el punto importante. Siempre le van a pegar a los medicamentos y aún así ya no hay abasto de medicinas. Imagínate si se van los capitales y se va prácticamente la fuerza laboral, pues ya no habría de alguna manera el desarrollo del país. Esto va a impactar. La educación es otra tasa de interés de esta gran deuda que existe en el país, en donde se trata de adoctrinar lo que ya pasó, insisto, en algunos otros gobiernos, de ahora pues este tipo de lecciones que tratan de dar en las escuelas, pues precisamente para ir transformando todo este modelo. Lo que pasó el pasado sábado en Veracruz, en Oaxaca, perdóname, en donde pues desafortunadamente también se trata de borrar de un plumazo alguna parte del sistema judicial de esa entidad. Entonces lo que estamos viendo es básicamente un libro en donde en Cuba ya ha sucedido, en donde en Venezuela está pasando, y esto no es más que una copia vil. Aquí el problema es que la gente desafortunadamente no recuerda todo este tipo de cosas. El gobierno es un experto en hacer cortinas de humo para lo malo, para maquillar cifras en la delincuencia, en donde se le echa la culpa a los gobiernos anteriores al pasado. Pero no se ponen a pensar, por ejemplo, yo nunca he escuchado al presidente Andrés Manuel o en su momento a la jefa de gobierno cuando lo era Claudia Sheinbaum, pues este es problema de nosotros cuando se cayó la línea 12, porque obviamente ellos eran de esa administración con otra bandera o con otro nombre político, pero al final del día son los mismos. Entonces, el problema, mi estimado Manuel, amigos de la mesa, auditorio, es precisamente que vamos camino hacia allá. Poco a poco nos han empezado a acostumbrar primero a darnos dádivas, luego a meternos el miedo, en donde la gente pues casi obligada, mira, si votas por otro partido, pues vas a perder estas oportunidades o vas a perder estos programas sociales. No se trata de regalar, porque evidentemente, lo hemos dicho, los recursos son finitos. El problema es pegarle a la educación, de alguna forma, agrandarla, generar tecnología, venderlo. Estados Unidos está preocupado y hoy tuvimos una gran oportunidad. Por ejemplo, no se ha repoblado el campo, en donde desafortunadamente también el crimen organizado se ha encargado de alguna manera de pues hacer exilios importantes de nuestros connacionales en diferentes estados y se prefieren ir a sembrar a Estados Unidos. Pero si nosotros, el gobierno, creara, digamos, las cuestiones del campo, hiciera cosas importantes y evolucionara la educación, se generarían más empleos. Yo te juro que Estados Unidos, ahorita como está la situación mundial, sobre todo en los granos que se encuentran allá en Ucrania, y que de alguna manera México podría ser esa despensa que tanto necesita América Latina y el mundo. Pero es una visión tan pírrica y tan corta, acostumbrados evidentemente a vivir ellos bien, como decía, me parece, Miguel Ángel López Farías, en donde pues ellos tienen un seguro de
gastos médicos mayores y se van, es más, a atender hacia los Estados Unidos, a ese país que tanto critican, ¿no? Ahí se van a Houston a ver sus situaciones del corazón, que me duele, incluso salen por ahí en los videos en donde según me siento muy mal, cortinas de humo, pero se van a otros países para atenderse su salud. A mí me encantaría ver, por ejemplo, a un Zoé Robledo que realmente se atendiera en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo jamás he visto eso. Tampoco he visto que realmente la gente vaya y obtenga su medicamento. A veces quienes usamos el Seguro Social nos damos cuenta de que hay un desabasto impresionante, y eso es aquí en la Ciudad de México. Imagínate en otra entidad en donde la pobreza está más marcada, por las áreas rurales, ¿no? Sureste, por supuesto. Y entonces ahora nos salen con que quieren ser gobernadores, por ejemplo, este señor, que al término del sexenio, pues le van a salir obviamente toda la pus que ha cosechado y que desafortunadamente, pues mediante la parte de la impunidad, pues por eso tratan de amarrar y de quedar otra vez, porque saben que perfectamente esto podría generar en el costo de su libertad ante tanto genocidio en la salud de los niños, de las niñas de cáncer que han muerto, y de la gente que ha muerto por la pandemia, y de la gente que sigue muriendo porque no tiene un medicamento para tratarse su diabetes. El gobierno solamente ha inventado algunas cosas, según ellos, en sus políticas públicas. Tú recordarás cuánto costó a las empresas el que le pusieran ese famoso sello de hexágono que dice, pues, alto en calorías o azúcares saturados, pero eso no te dice realmente qué es lo que te está haciendo daño y cuánto le costó a las empresas que le pagaran al gobierno para poder obtener ese permiso. De eso estamos hablando, o sea, de la ignorancia. Aprueban leyes que ni siquiera ellos mismos saben el impacto porque no se acercan a los especialistas. Ese es el problema más grave que tenemos, mi estimado Manuel. Y tienes toda la razón. Falta mucho que los ciudadanos aprendamos a analizar lo que pasa en este país y escuchemos voces como las de ustedes que nos permitan analizar en dónde estamos. Mi querido Crispín, hay situaciones importantes en México, preocupantes. Seguimos en el problema de la inseguridad, seguimos en el problema de la falta de medicamentos. Bueno, la infraestructura de salud en el país es para llorar, ¿no? Pues mira, Manuel, amigos, auditorio, hoy nos gobierna la caquistocracia, es decir, el gobierno de los más ineptos, de los más incompetentes, de los menos calificados, de los más cínicos. Esos son los términos que los describen perfectamente. Ahí tenemos que han ganado a pulso, ¿no? Absolutamente, Manuel. Y ahí tenemos lo que aquí se decía, que haya justicia cuando termine, si es que llega a perder en el próximo año Morena y López Obrador, que es el que maneja todos los hilos. Ahí sí podríamos tener la esperanza de ver justicia, de ver en la cárcel a personajes oscuros como Hugo López-Gatell Ramírez, el Doctor Muerte, que se ha ganado ese apodo, pero al 100% por su ineptitud, porque se ha dedicado únicamente a la grilla, a la política, a quedar bien con su patrón, con el presidente. Y tenemos a un sujeto desaparecido en este sexenio, que es Jorge Alcocer, el supuesto secretario de Salud, el primero que mencioné es el subsecretario. Y por supuesto, al que se ha mencionado aquí muchas veces, Zoé Robledo, ese señor también que anda pensando en ser gobernador de Chiapas y que se le muere una niña de 6 años por la falta de mantenimiento a los hospitales que él tiene a su cargo del Seguro Social. Esto pasó apenas el 11 de julio, me parece, en Playa del Carmen. No es posible, no nada más estamos hablando de desabasto de medicamentos, estamos hablando de la destrucción de la infraestructura de lo que antes eran hospitales dignos, a donde podía llegar la gente a ser atendida. Hoy hay millones de mexicanos y mexicanas que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a ser atendidos de manera digna y profesional en las instituciones hospitalarias. Estamos hablando de más de 15 millones de mexicanos cuando López Obrador decidió desaparecer el Seguro Popular. Y entonces de repente surgió el INSABI, que después también desapareció, y ahora tenemos el flamante IMSS Bienestar. Yo creo que tenemos que esperarnos al 2024, por desgracia, y pues cerrar filas para que pues estarán en juego varias gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, para tratar de que no lleguen, de que no repitan, porque todos ellos están apostando a que van a continuar,
Ellos están, López-Gatell y quien me digan ustedes de la 4T, están apostando a que van a permanecer en el poder. Ya no lo veo tan fácil el camino, ya vimos con la aparición de Xóchitl Gálvez, pero ellos van a morirse en la raya. Este señor no se va a querer ir, hablo de López Obrador, no va a querer soltar el poder. Él no se imagina ni en su peor pesadilla estarle entregando la banda presidencial a Xóchitl Gálvez o a quien sea el candidato de la alianza opositora, y de que entonces sí se vengan todas las demandas, como lo ha dicho aquí puntualmente el doctor Julio Jiménez, todas las demandas tanto en el país como externas, porque aquí hay crímenes de lesa humanidad, 900,000 muertos por el mal manejo de la pandemia, y ahora tenemos otras enfermedades que también están causando decesos. Hoy en la mañana, familiares, gente que se reunió afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar, para exigir que se les proporcionen medicamentos a familiares que están padeciendo de la médula. O sea, no es posible que estemos viendo estos escenarios, pero repito y concluyo, solamente saliendo del poder esta narco. Ojalá y así sea, porque hace mucha falta. Y Miguel Ángel, estamos por concluir, lamentablemente el tiempo se nos va de las manos muy rápido, y aquí los comentarios son importantísimos, pero hay que recordar aquella frase de López Obrador, que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, ¿no? ¿Cerramos como conclusión? Sí, muchas gracias, Manuel. Y mira, la importancia de lo que se dice en espacios tan valientes como este de Radio Expresión México, querido Manuel, auditorio, amigos de la mesa, la importancia de lo que se dice es que queda, se graba y queda. Y esto va a servir para los libros de historia, porque se trata de la memoria de lo que hoy un gobierno se repite aceptar. Perdón, se escuchó un ruido horrible ahí. La ventaja o la virtud de lo que estamos haciendo, no porque lo estemos haciendo nosotros, ojo, hay otros también colegas muy valientes, muy respetados, pero la importancia de esto es que no se lo va a llevar el viento. Esto sí, no se lo va a llevar el viento. Recordemos que en el 68 hubo una masacre de estudiantes y una historia todavía no aclarada, en fin, y que pasaron varios sexenios para que llegara un gobierno y creara una comisión de la verdad. Bueno, del 68. Puedo afirmar que la pandemia, todo este trance, va a ser investigado, no sé si el siguiente sexenio o el que viene, pero en algún punto de la historia, lo que aquí se está plasmando y estas denuncias que se hacen en tiempo real de un gobierno, no cuando ya terminó el gobierno, no cuando ya se fueron y que de manera muchos valientes dicen yo acuso, no, acusen el momento, señalen el momento. Y estamos haciendo este trabajo precisamente para que no se borre la triste traza de un gobierno criminal. Después, cuando pasen los años y se tenga que recurrir a la hemeroteca o a la audioteca, pueden contar con este material para que volteen a ver los mexicanos del futuro y digan qué demonios les pasó que permitieron esto. Esto que sirva pues para la memoria, queridos amigos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel López Farías. Doctor Julio Jiménez, nos damos un mensaje final. Gracias, Manuel. Gracias a todos mis compañeros, colegas y amigos del AMPER, integrantes de esta mesa de análisis. Gracias a tu importante auditorio. Pues seguir atentos, seguir denunciando, seguir trabajando bajo los contextos de prevención para no caer y no formar parte de las cifras de violencia, inseguridad y corrupción. Seguir trabajando de manera imparcial, profesional, independiente y obviamente seguir siendo parte determinante en el cambio de este país, en el cambio democrático de este país. No quedarnos en la trinchera de la frustración, de la indiferencia, sino por el contrario, ser activos militantes de un trabajo, reitero, serio, profesional e independiente en este contexto histórico inédito para el cambio de este país. Gracias Manuel, gracias amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias Julio Jiménez, un abrazo. Arturo, un comentario final.
Gracias, Manuel. Bueno, pues a mí me encantaría ver cómo este gobierno, pues que perdiera finalmente en el 2024 con toda esta, pues maraña de problemas que hemos tratado de ventilar, el tiempo no da, pero lo que más me encantaría ver es el reconocimiento precisamente de este gobierno para aceptar que de alguna manera ha perdido. Esta parte me pone un poco inquieto. He visto en otros países una situación similar en donde pues desafortunadamente se aferran a este poder pues para seguir haciendo este tipo de situaciones y seguir empobreciendo y matando a su propio pueblo. Ojalá que en el 2024 haya esa conciencia política y que cada mexicano que vaya en el momento en que tenga que asistir a emitir su sufragio, pues se recuerde que alguien ha muerto de cáncer, que alguien ha muerto por COVID o simple y sencillamente murió porque no obtuvo sus medicinas o lo mataron en el camino a su trabajo. Eso es lo que yo podría agregar, Manuel. Muchísimas gracias. Y bueno, Crispín Barrera, el tema es muy complicado, la problemática en este país es muy grave, sobre todo cuando estamos hablando de que es un gobierno perverso que ha conquistado con recursos y regalos a la milicia mexicana, que por otro lado tiene para su servicio de represión a la Guardia Nacional y finalmente su apoyo político y brazo armado en la delincuencia organizada. Qué delicado es el tema, ¿no? Así es, Manuel. Mira, tenemos los ciudadanos el deber de salir a defender las pocas instituciones democráticas que aún nos quedan, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el INAI, como es el INE, como otras. Salir a defenderlas y sobre todo salir a ejercer nuestro derecho al voto, que es una obligación que tenemos los mexicanos y más ante estas circunstancias que estamos viviendo. No podemos permitir que este movimiento llamado Morena continúe manejando las riendas del país. No podemos, y lo decían aquí muy bien en la mesa algunos de mis compañeros, las futuras generaciones nos van a reclamar de mañana, parece que nuestro presidente lo comentó, nos van a reclamar, ¿y qué hicieron ustedes para defender México y a sus instituciones democráticas? Eso es lo que tenemos que hacer y tener en cuenta, porque somos 95 millones de ciudadanos con una arma en nuestras manos, que es la credencial para votar el próximo 2024. Así que ánimo, México todavía existe, México es más grande que cualquier político y cualquier partido político y saldrá adelante seguramente. Gracias, amigos, un fuerte abrazo a todos y un saludo cordial al auditorio. Muchísimas gracias, Crispín. Bueno, pues amigos, amigas de la audiencia, llegamos al final de este programa por este día. Recuerden que la próxima semana estaremos pendientes con otro tema de esta naturaleza que vale la pena escuchar. Muchísimas gracias, mi querido presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Un abrazo para ti, con todo mi afecto y admiración. Muchas gracias. Gracias, mi cariño, para todos ustedes, Manuel. Doctor Julio Jiménez, te abrazamos desde el grupo y del equipo de Hablando Claro con todo el afecto. Muchísimas gracias, porque las mentes lúcidas como las de ustedes permiten que los demás ciudadanos pensemos de manera diferente, de una forma mejor. Gracias. Fuerte abrazo, Manuel, gracias. Y por supuesto, Arturo, un hombre que tiene a la mano lo que sucede en este país y conoce de denuncias y de tantas cosas y nos permite conocer un panorama respecto al tema que hemos tocado hoy. Muchísimas gracias, mi querido Arturo. Al contrario, Manuel, el agradecido soy yo y por supuesto con mis compañeros y amigos, siempre enriquecedor escuchar sus ideas. Muchas gracias. Crispín, pues un abrazo como siempre, con todo mi afecto y con todo mi respeto y admiración. Qué bueno que nos haces favor de compartir tus conocimientos, tus experiencias, porque a la audiencia le hace falta mucho que alguien les diga por qué están pasando las cosas. Gracias. Siempre un placer, Manuel Judín. Muchísimas gracias a Radio Expresión México y a este gran programa Escenarios Políticos desde la AMPER. Fuerte abrazo para todos. Gracias. Pues amigos, amigas de la audiencia, no se lo olviden, nos escuchamos el próximo lunes con un tema de importancia, con periodistas de conocimiento como los que ustedes acaban de escuchar en esta mesa. Gracias, buenas tardes, sigue Hablando Claro.